de pensionado mejora tus ingresos. Quiero darles en esta tarde una cordial bienvenida y decirles muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente este martes 12 de agosto a las 5 de la tarde. Bien, y el título de nuestra exposición, de nuestro programa de hoy es la jubilación, júbilo o problema. ¿Qué piensan ustedes? Por lo pronto quiero decirles que etimológicamente jubilación, júbilo, viene del latín jubilatio, jubilaciones, que significan el acto o la acción de jubilar o jubilarse, el acto de recibir una pensión de jubilación. Pero antiguamente, ¿cómo les parece que jubilación significaba alegría viva, júbilo? Y entonces la pregunta es, en estos momentos, ¿realmente eso significa la jubilación para las personas que la pueden recibir? Pues desafortunadamente no es así. En realidad, para los nuevos pensionados hoy día, en lugar de ese retiro tranquilo, de ese retiro satisfactorio después de haber trabajado algún tiempo, o mucho tiempo, o varios tiempos en varias empresas, logran tener esa jubilación, pero realmente no es ese descanso, ese retiro tranquilo, porque las circunstancias han cambiado, las pensiones en la gran mayoría son muy bajas, en muchos casos, dice un informe de la CEPAL que tengo aquí, que quiero comentar, que cerca del 80% de los jubilados en Latinoamérica reciben la pensión mínima que en Colombia son 500.000 pesos, que son aproximadamente eh, 250, 250 dólares. Sí, son 500, sí, más o menos 250 dólares, que con eso pues no se alcanza a vivir de acuerdo al costo de la vida actual. Sin embargo, dejemos de una vez planteado de todas maneras y completamente seguros, completamente afirmados, que la jubilación no es un problema. La jubilación es una bendición, no importa el monto que tú estés recibiendo de pensión. Es algo, y por ese algo que recibimos, nos duele que no tengamos lo que nosotros queríamos, pero por otro lado tenemos algo, tenemos una base que nos permite vivir y que eh, depende de nosotros que esa base aumente o se quede estática durante todo el tiempo en que nosotros vamos a vivir de esa, o con, no de, sino con esa pensión de jubilación. Y es que desafortunadamente para esos nuevos pensionados hoy en día, la situación es completamente diferente a la situación que se vivía hace algunos años. Yo, por ejemplo, soy pensionado, soy jubilado, pero tengo una jubilación que me permite vivir y que vivir dignamente y que puedo sostener a mi familia, pero indudablemente he hecho cosas para que eso sea, ese ingreso sea mayor o tenga un ingreso adicional, un ingreso extra, un ingreso pasivo que me ayuda en gran manera a tener esa vida digna, tener esa vida activa, esa vida de libertad y de tiempo para hacer lo que yo quiero, que me permite vivir muy bien. Pero es que yo soy el ejemplo de esa generación anterior que fue levantada con el criterio, con el discurso de hijo, estudia, sé juicioso, sé brillante, termina tu bachillerato, entra a la universidad
estudia una carrera, consigue un buen empleo en una buena compañía, ojalá en una multinacional, y espera que te jubilen. Y eso sucedía. La mayoría de las personas de mi edad, yo tengo en este momento 76 años, la mayoría de personas de mi edad, profesionales, empleados, buenos empleados, altos empleados, se jubilaron con viviendo ese criterio. Y realmente, pues, son pensiones de jubilación buenas. Sin embargo, eso cambió. Y eso cambió muchísimo y cambió mientras nosotros estábamos trabajando, mientras nosotros desempeñábamos nuestros cargos, posiblemente cargos directivos. Nos dimos cuenta que las empresas ya no podían tener a las personas de 30, 40 años trabajando, y se empezó a cortar el tiempo de permanencia de las personas en las empresas. Inicialmente se decía, no, no podemos dejar que una persona pase de los 10 años porque se convierte en un problema. Entonces, tan pronto las personas completaban los 10 primeros años de trabajo, eh, se les cancelaba el contrato. Se les cancelaba el contrato, se les buscaba el quiebre, se les hacía la liquidación por justa causa o con indemnización y todas las cosas, pero el todo era que las empresas no querían echarse esa persona al hombro y pasar el largo tiempo con esas personas. Durante algún tiempo fueron 10 años para salir de esos empleados. Esos empleados salían, empezaban a trabajar a los 20, empezaron a trabajar a los 20 años, salían de 30 años y les era ya muy difícil conseguir empleo. Las empresas preferían jóvenes recién egresados porque les podían pagar más. Perdón, les podían pagar menos y estaban más actualizados. Después, al cabo del tiempo, eso cambió. Y ya no fueron 10 años, fueron 7 años. A los 7 años que cumplía una persona en una empresa, le cancelaban el contrato de trabajo. Y esa persona tenía, en el momento de la cancelación del contrato y el pago de su indemnización o la disculpa que hubiera sacado la empresa para liquidarlos, la persona tenía 27 años. Y a los 27 años ya era una persona muy vieja para empezar a buscar trabajo, porque las empresas preferían empleados más jóvenes y más baratos y con buena experiencia. Entonces, de esa manera se fue reduciendo poco a poco el tiempo que le queda a o que las personas eran mantenidas en las empresas trabajando. Eso cambió completamente el panorama de las jubilaciones. Se encuentra en este momento una gran cantidad de gente que no ha podido, no tiene las semanas cotizadas, no ha podido hacer el ahorro en las administradoras de pensiones, simplemente porque no ha podido conseguir empleo. ¿Qué ha sucedido con esas personas? Pues esas personas, muchísimas, han engrosado lo que se llama la economía informal. Entonces tenemos a profesionales en varios países de nuestra América Latina, trabajando como taxistas, trabajando en ventas ambulantes, trabajando informalmente. Y son personas que seguramente no se van a jubilar o que van a llegar al fin a la edad de la jubilación, a los 60, 65 años, y tienen que pensionarse con las asignaciones no contributivas de los gobiernos, es decir, son pensiones mínimas que salen del presupuesto nacional. Y eso es un gran porcentaje de personas con las cuales se está presentando esa situación y personas que están viviendo esa situación. Por eso decimos que la pensión no es ese júbilo, esa alegría viva, sino que es algo que salimos y nos debe poner a pensar y nos debe poner
hacer cosas para que realmente nuestra calidad de vida se mejore, nuestra calidad de vida no se afecte, nuestra calidad de vida sea una calidad de vida aceptable, una calidad de vida que nos permita vivir en los últimos años de vida que nos quedan dignamente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para eso? Hay varias situaciones, pero primero déjame, perdón que tengo un problema aquí de luces, pero primero déjame decirte lo siguiente. Tú eres de lo que piensas y de lo que tienes en tu mente. Tú eres lo que, y estás donde estás por lo que tienes en tu mente. Para cambiar tú y para cambiar donde tú estás, tienes que cambiar lo que entra a tu mente. Tienes que cambiar lo que tienes en tu mente. Y es que, mira, día a día hay millones de personas en el mundo entero que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es prender la radio para oír las noticias de lo que ha sucedido, de lo que está pasando en el mundo, y se la pasan todo el día de esa manera. Sin embargo, cuando en la mañana se levantan y prenden la radio para oír lo que está pasando en el mundo, no piensan en que a esa misma hora personas en otras partes del mundo están apagando el televisor después de haber visto las mismas noticias negativas, los mismos crímenes, los mismos asesinatos, los mismos horrores que va a empezar a ver el amigo que se está levantando a las 7 de la mañana. Y todo el día las emisoras, la TV está transmitiendo toda esa porquería, todas esas noticias negativas, los mismos realities en todas partes del mundo que no te dejan absolutamente nada. Entonces, si tú quieres cambiar lo que eres y donde estás, debes empezar a cambiar lo que entra en tu mente. Entonces, lo primero que debes hacer es cambiar ese chip que tienes de estar prendido de la TV mirando las noticias o de la radio oyendo las noticias, y cambiarlo para que entre a tu mente, entre a tu ser otras cosas realmente positivas, realmente constructivas, y que te ayuden a vivir. Por eso es que nosotros insistimos en que es indispensable para los jubilados, para las personas que se van a jubilar, bueno, primero para los jubilados, que tengan un proyecto de vida de lo que van a hacer en los próximos 3, 5, 10 años, lo que les quede de vida. Y para los pensionados, las personas que se van a pensionar, igualmente deben saber que en el momento en que les sale la pensión, terminó para ellos un ciclo de vida y debe empezar un nuevo ciclo de vida. Terminó un proyecto de vida, empieza un nuevo proyecto de vida, y tienen que hacer ese proyecto de vida. Tienen que hacer ese proyecto de vida para fijarse metas, para vivir sueños y realizar esos sueños para los próximos años que les quedan de vida. Si tú actúas de esa manera, vas a poder cambiar, vas a poder mejorar tu calidad de vida, vas a poder darle una mejor vida a tu familia, y sobre todo vas a poder ser una persona que está disfrutando realmente esa edad que tienes de más de 60 años. Y es que la situación ha cambiado tanto que a estas horas de la vida, ustedes posiblemente vieron la fotografía que acompañaba nuestra invitación para estar en este programa. Esa fotografía es de una familia que tiene
papá, mamá y 4 hijos, que pronto el señor se va a jubilar, no se ha jubilado todavía y fíjense, tiene todavía hijos que están en el colegio y el señor se va a jubilar. ¿Y cómo va a seguir educando a esos hijos? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque así como cambió la situación de las pensiones y la situación y muchas otras cosas, también cambiaron las costumbres. Anteriormente, las personas de mi edad nos casábamos a los 27, 28 años, es decir, antes de llegar a los 30 años ya estábamos casados. Las personas hoy en día se están casando, o las personas a finales del siglo pasado empezaron a casarse o dejaron de casarse a esa temprana edad y empezaron a casarse después de los 40 años. Entonces, la resultante de esos matrimonios después de los 40 años es el señor y la familia de la fotografía. Personas que ya son mayores, que están a punto de jubilarse, los hijos aún están muy pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos con esas personas? ¿Cómo esas personas, seguramente tú estás en esa situación, en esa circunstancia que te vas a jubilar y aún tienes los hijos estudiando? ¿Qué hacer con esas personas? Tú te vas a jubilar y tienes esa familia tan grande y si llevas y te reconocieron todo el tiempo, pues te vas a jubilar con el 50 o con el 65% del salario que tenía. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir y educar esas personas? Entonces, la situación es bastante difícil. Y hay otra cuestión que es mucho más actual, y es lo que está sucediendo en los jóvenes que en este momento tienen 30 años. Pues esos jóvenes aún siguen viviendo en las casas de sus padres, porque no quieren, no consiguen empleos, siguen viviendo. Entonces, ha sido un desacomodo tremendo el que ha tenido la sociedad, perdón, el que ha tenido la familia. Entonces, debemos estar preparados para esas cosas. Les decía que hay un informe de la CEPAL, permítanme, leo algo acerca de lo que nos dice la CEPAL. Casi siempre que se habla de la población de Latinoamérica, se tiende a pensar en juventud. Sin embargo, la pirámide demográfica envejece a un ritmo nada desdeñable. El principal desafío radica en que solo 4 de cada 10 mayores de 60 años perciben una pensión. En Latinoamérica, mi amigo, 4 de cada 10 mayores de 60 años reciben una pensión. Eso es gravísimo, eso es algo que realmente, si tú eres de esos 4, hombre, debes estar muy contento, pero hay otros 6 que están pasando muchas dificultades. Esas personas también tienen dificultades para acceder a la salud, mientras que la atención a la dependencia prácticamente no figura en la agenda pública. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica. Pero en el 2035, superarán a las de menos de 14 años. En el año 2035 habrá más mayores de 60 años que personas menores de 14 años. ¿Cómo les parece? Y en el 2050 esa cantidad se triplicará. Ahora, los mayores de 80 años que suelen necesitar cuidados de terceras personas pasarán de suponer el 1% de la población al 6% a mediados del siglo. Los pocos que cobran jubilación en Latinoamérica en general suelen ser aquellos más adinerados, los que pudieron tener acceso a un buen empleo, lo que hablábamos anteriormente. Pero los trabajos no cualificados de alta informalidad administrativa lleva solo al 53.2% de que los trabajadores aporten a seguridad social y a pensiones.
Entonces, la situación es tremendamente complicada. Y eh, todos estamos de acuerdo que el costo de la vida crece a mayor velocidad que las jubilaciones. Y esa es una queja del presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados. El dominicano José Gómez Cerda dice, Jorge, un jubilado de Buenos Aires cobra al igual que el 85% de sus pares la pensión mínima y por eso tiene que trabajar como taxista. Necesito 2.000 pesos para pagarme la cobertura de la medicina y la de mi mujer. No quiero hacer colas y colas en un hospital público. Entonces, tú que estás pensionado, tú que estás recibiendo una buena pensión porque tienes más de 70 años, tú que te vas a pensionar, o perdón, tú que estás recibiendo una pensión muy bajita, eh, y tú que te vas a pensionar, debes pensar en este momento que si quieres tener una pensión de $800, que no es nada, que en $800 prácticamente no vive ninguna persona, pero supongamos que eso es lo que quieres tener de pensión, que equivale más o menos a 1.600.000 pesos en Colombia. Tú tienes que tener en los fondos, en los fondos de pensiones 800, que perdón, tienes que tener 83 millones de pesos, 830 millones de pesos. Bueno, son más o menos 180.000 dólares los que tienes que tener ahorrados en el fondo de pensiones para para poder tener una pensión de más o menos $800. Entonces, realmente eso nos está mostrando que estamos en una situación completamente diferente, completamente difícil y que debemos prepararnos y debemos prepararnos bien para eso, porque de lo contrario nuestra calidad de vida va a ser lamentable en pocos años. Y la posibilidad está en los negocios online, en los negocios por Internet. Los negocios por Internet eh, en este momento participan millones de personas alrededor del mundo. Pero para poder hacer eso, como decíamos anteriormente, tú tienes que cambiar lo que tienes en la mente. Tú tienes que cambiar eso, cambiar ese chip que tienes y simplemente ponerte en la onda actual. Los negocios por Internet están en todo el universo, están en todo el globo. Millones y millones de personas los hacen. Cantidades de negocios, miles y miles de negocios se están haciendo diariamente por Internet. Y los negocios online le permite a muchísima gente vivir de esos negocios. Seguramente tú vives desconfiado de eso, tú no crees en eso. Entonces, es lo que yo te digo, tienes que cambiar el chip, tienes que simplemente enterarte, ver lo que está sucediendo en el mundo y adecuarte a esas situaciones que están viviendo. Nadie te dijo a ti, nadie te preguntó tu opinión de los cambios que ha habido. Nadie te dijo a ti que ya no era lo más importante estudiar, ser juicioso, conseguir un empleo y entrar a una universidad y después conseguir un empleo en una multinacional. Nadie te dijo a ti que eso había cambiado, que eso iba a cambiar. Nadie te dio ese aviso. Y las cosas cambiaron y cambiaron alrededor y están cambiando a tu alrededor. Tú no puedes resistirte a ese cambio. Tú tienes que cambiar y tienes que adecuarte a la situación que está sucediendo. Y los negocios online te permiten a ti tener esos ingresos extras, esos ingresos pasivos que tú necesitas. Ingresos pasivos son los negocios como la pensión, simplemente tú la estás disfrutando porque ya trabajaste
y la vas a tener mes a mes. Los ingresos pasivos que puedes obtener en, trabajando en Internet, en los negocios online, son de la misma naturaleza. Tú ya hiciste lo que ya hiciste algo y hiciste un negocio y ese negocio te ha producido y te va a producir esos ingresos pasivos, esos ingresos residuales durante toda la vida. Si tú te vas a pensionar y te quedan todavía 2, 3 años para pensionarte, es tiempo suficiente para que te persuadas, para que te convenzas que en esos 2, 3 años que se hace falta para pensionar, si te dedicas a los negocios online, aprendes esos y te embocas en un negocio online, en esos 2 o 3 años que te hacen falta para pensionarte, puedes llegar a tener ingresos tan importantes como los de tu pensión. Trabajando 2, 3 años en esos negocios online, vas a tener la misma cantidad de ingresos pasivos o superiores a los de la pensión. Es algo que tú tienes que pensar, algo que tú tienes que darte cuenta y algo que te debe obligar a cambiar tu modo de pensar. Es muy importante que cambies ese modo de pensar. Si tú no cambias ese modo de pensar, tu situación va a ser muy complicada, va a ser muy difícil. Entonces, yo te invito a que cambies. Y vuelvo a decirles a mis amigas pensionadas, a mis amigos pensionados, nuestro proyecto es de 3 etapas. En la primera etapa en la que estamos actualmente, estamos haciendo comunidades. Te invito a ti que te vas a pensionar pronto, a que te unas a una de esas comunidades. Llena la encuesta que tenemos y únete a una comunidad. Y lo mismo ustedes, pensionadas, pensionados, únanse a esa comunidad. Esa comunidad les va a dar a ustedes vida, van a tener nuevos conocidos, van a tener nuevos amigos, van a tener amigos en varias partes, en diversos países, diversos tipos de personas, y eso va a ser realmente un desafío muy importante para ustedes. Y una vez que hagamos esas comunidades, viene la segunda etapa, que es aprender acerca de los negocios online. Personas que tienen muchos conocimientos, que han sido muy exitosos en los negocios online, nos van a comentar qué son esos negocios, cuáles son esos negocios, cómo se deben entrenar, cómo se deben capacitar, porque se necesita una capacitación y se necesita una capacitación muy estricta, una capacitación que te permita conocer todos los intrínculos de esos negocios. Y finalmente, en la tercera etapa, vamos a participar en esos negocios con esas comunidades que hemos hecho, con esas comunidades que tenemos, vamos a decidir a qué negocio nos vamos a dedicar. Entonces, nos queda un buen trecho, un buen tiempo, y podemos realmente cambiar nuestra situación. Y recuerda, para cambiar tú tienes que cambiar lo que tienes en la mente, tienes que cambiar lo que tienes aquí, tienes que simplemente llenar tu mente de cosas nuevas, de cosas positivas, de pensamientos de que sí se puede, que lo voy a lograr, que lo conseguí y que tengo éxito. Amigas y amigos pensionados, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, y los esperamos nuevamente para otro programa el próximo martes 19 de agosto a las 5 de la tarde. Muchas gracias y nuevamente felicidades, y recordemos, el tener una jubilación es algo muy importante que nos debe mantener agradecidos, y es una base sobre la cual podemos construir nuestro proyecto de vida. Hasta pronto, muchas gracias, felicidades y que Dios los bendiga. Es planteado de todas maneras y completamente seguros, completamente afirmados, que la jubilación no es un problema. La jubilación es una bendición, no importa el monto que tú estés recibiendo de pensión. Es algo, y por ese algo que recibimos, nos duele que no tengamos lo que nosotros queríamos, pero por otro lado tenemos algo, tenemos una base,
una base que nos permite vivir y que depende de nosotros que esa base aumente o se quede estática durante todo el tiempo en que nosotros vamos a vivir. Dice un informe de la CEPAL que tengo aquí que quiero comentar, que cerca del 80% de los jubilados en Latinoamérica reciben la pensión mínima que en Colombia son 500.000 pesos, que son aproximadamente 250 dólares. Sí, son 500, sí, más o menos 250 dólares, que con eso pues no se alcanza a vivir de acuerdo al costo de la vida actual. Sin embargo, dejemos de una vez de pensionado mejora tus ingresos. Quiero darles en esta tarde una cordial bienvenida y decirles muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente este martes 12 de agosto a las 5 de la tarde. Bien, y el título de nuestra exposición, de nuestro programa de hoy es la jubilación, júbilo o problema. ¿Qué piensan ustedes? Por lo pronto quiero decirles que etimológicamente jubilación, júbilo, viene del latín jubilatio, jubilaciones, que significan el acto o la acción de jubilar o jubilarse, el acto de recibir una pensión de jubilación. Pero antiguamente, ¿cómo les parece que jubilación significaba alegría viva, júbilo? Y entonces la pregunta es, en estos momentos, ¿realmente eso significa la jubilación para las personas que la pueden recibir? Pues desafortunadamente no es así. En realidad, para los nuevos pensionados hoy día, en lugar de ese retiro tranquilo, de ese retiro satisfactorio después de haber trabajado algún tiempo, o mucho tiempo, o varios tiempos en varias empresas, logran tener esa jubilación, pero realmente no es ese descanso, ese retiro tranquilo, porque las circunstancias han cambiado, las pensiones en la gran mayoría son muy bajas, en muchos casos